Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, para no perder las viejas costumbres. Hoy tenemos un vídeo complicado, hoy tenemos un vídeo en el que espero no extenderme más de lo habitual porque es un tema bastante denso y con las informaciones de última hora acerca de la próxima generación de videoconsolas y lo lejos que podría estar todavía, seguramente a algunos no les guste demasiado, otros incluso lo verán lógico. Antes de ir con el tema, aprovecho para deciros que hoy tenéis a vuestra disposición Yakuza 0, al igual que su primera y su segunda parte para las consolas Xbox y PlayStation. Para PC todo esto también tiene que llegar, pero parece que ha habido cierta demora. No sé si estará disponible durante el día de hoy, pero bueno, os dejo caer que también tenéis ediciones en formato físico de estos videojuegos para las consolas. En este caso hay un paquete conjunto con la primera y la segunda entrega y luego un paquete que te incluye también el Yakuza 0, pero en este caso es una versión solamente para PlayStation 5, aunque también hay una por ahí para el PC. Ok, estos videojuegos pues también se pueden actualizar a partir de las versiones anteriores. Eso sí, la primera parte y Yakuza 0 son de pago, la segunda parte sí es completamente gratuito. Recordad que no solamente viene la traducción al español, sino que además vienen muchos contenidos extra, así que echadle un vistazo para ver si os vale la pena. Ahora sí, arrancamos con la nueva generación de videoconsolas y lo que está sucediendo. Esto engloba la situación tanto de Xbox como de PlayStation. En las últimas horas o últimos días hemos visto muchas noticias e informaciones acerca de la subida de precio que están teniendo todos los componentes. Hablamos de la memoria, hablamos de los discos duros, hablamos de los chips y de prácticamente todo lo que tenga que ver con aparatos informáticos. Y sobre todo cuando hablamos de plataformas como el PC o las propias videoconsolas. Y bueno, ¿esto qué es lo que está suponiendo? Pues según algunos informes parece ser que las desarrolladoras, las casas principales de videoconsolas no tienen una disposición especialmente grande en fabricar ya esos nuevos dispositivos, principalmente porque les van a salir especialmente caros. Lo he comentado mil veces, la subida que están teniendo los diferentes componentes no solo va a afectar al PC, las videoconsolas y por supuesto sus desarrolladoras también tienen que comprar esos dispositivos, también tienen que comprar esas piezas, ensamblarlas y todo lo que corresponde. Y claro, puedes hacer una plataforma que te valga 1.500 o 2.000 euros, pero eso no te lo va a comprar nadie. Y puede ser que seguramente aprovechen para demorar un poco la situación y lanzarlas más allá de 2027. Las fechas apuntan al próximo 2028 como la clave para empezar a tener estos dispositivos en básicamente todas partes. Pongamos incluso finales del 27 si queréis acortar los plazos. Pero bueno, eso repito que es la información que tenemos actualmente. Aunque hay otros factores influyentes que también están teniendo mucho peso, como por ejemplo GTA 6, un videojuego, digamos que se supone iba a lanzar un poco la generación actual de videoconsolas, pero que se ha retrasado y posiblemente incluso algunas de estas casas puedan pensar que quizá pues no vale la pena todavía lanzar la próxima generación. Esta es la situación de momento. Esto es lo que reza la información. Obviamente todo puede cambiar porque depende un poco de la situación y el contexto en el que nos encontramos. Si dentro de un mes de repente empiezan a bajar de precio y vuelven a estabilizarse las gráficas, la RAM y todos estos componentes, posiblemente muchas de estas casas desarrolladoras sigan con el plan previsto. Pero quiero ahondar un poco en ese asunto porque la verdad me sorprende que la gente a día de hoy tenga, digamos, la sensación de que esa próxima generación tiene que llegar ya, como si hubiera alguna clase de necesidad de salto generacional, y sobre todo cuando hemos tenido una información en el pasado reciente que nos decía otra cosa. Por ejemplo, tenemos el caso de Xbox. Durante el proceso de la compra de Activision Blizzard salieron muchos documentos a través de los cuales conocíamos un poco los proyectos internos que tenía la compañía con videojuegos y también incluso con sus propias plataformas. ¿Y saben ustedes qué? Una de esas informaciones, y esto lo comentamos en el canal, era que su próxima consola estaba prevista para 2028.
Esto además también casa en el caso de PlayStation precisamente. ¿Por qué? Pues porque en un informe de la compañía AMD, que básicamente son los que te hacen las videoconsolas, allá por el año 2022 puede ser, ya tenían la previsión y pusieron aquel famoso cuadro de la línea de tiempo de cuándo esperaban traer esos nuevos dispositivos, ese nuevo hardware. ¿Y saben ustedes qué fecha parecía? 2028. Hasta la fecha, las informaciones oficiales, repito, que hemos conocido sobre el salto generacional, siempre han apuntado a 2028. El resto de cosas al final han sido una expectativa que muchos de nosotros nos hemos creado debido a otra clase de informaciones que han ido saliendo. Por una parte, hemos tenido filtraciones, hemos tenido muchos rumores y hemos tenido cosas varias que nos apuntaban a un final de 2026 o incluso 2027 como probabilidad, al menos en el caso de Microsoft, que quizá tendría un poco de prisa en sacar su nuevo dispositivo. ¿Esto a día de hoy sigue así? Pues oye, no significa que la información sea mentira, pero digamos que toda la información que tenemos básicamente proviene de rumorología y cosas varias. A mí me cuadra que Microsoft quiera adelantar ese salto generacional principalmente porque ya sabéis que a Microsoft muchas veces le pueden las prisas. Muchas veces quiere pegar el salto antes de que haya un agujero. Al final, es verdad que muchas veces quieren acelerar un poco toda la situación y sacar pues esos dispositivos antes de que lo hagan otro, porque están en una carrera tecnológica muy grande. Y últimamente no paran de hablar de ese salto generacional, no paran de hablar de ese salto al nuevo dispositivo que va a tener cosas absolutamente increíbles. Como si ya estuvieran empezando a hacer un poco de campaña. Así que por esa parte sí que entiendo que la gente dude y se genere expectativas, pero quiero dejar claro aquí que la información oficial que manejamos siempre nos ha apuntado hacia 2028, nunca antes de todo eso, ¿vale? Así que entiendo que la situación pues puede haber cambiado desde esos informes hasta la fecha, porque también los planes de Microsoft han cambiado durante todo ese tiempo. Los de Sony en realidad no, realmente Sony hace poco dijo que ellos se sentían como que estaban a mitad de la generación o de la vida útil de la PlayStation 5, aunque sobre eso yo la verdad que tengo muchas discrepancias, porque aquí es donde nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Realmente nos hace falta un salto generacional a estas alturas? Acompañadme porque voy a deciros una cosita que tiene que ver principalmente con videojuegos y a todo lo que jugaremos. Bien, pues aquí estoy en mi biblioteca de videojuegos en Xbox, que es donde mayormente juego yo. Ok, aquí tengo la sección marcada de los videojuegos que he comprado. Aquí no se engloban videojuegos de servicio de suscripción ni nada por el estilo. Me hacen un total de 376 videojuegos. Yo lo di aquí a bajar y esto básicamente llega hasta los Avernos, hasta el fin del mundo. Vale. A esos 370 y pico juegos tenéis que añadir, por ejemplo, los que tengo con el Gold, ¿vale? Con el antiguo servicio donde se daban videojuegos. Hablamos de 38 que tengo aquí acumulados, o sea, en total tengo en Xbox unos 300, no, perdón, estamos hablando ya de más de 400 juegos. Y ya, si añadimos las suscripciones, ahora estoy en una pestaña que es la de Game Pass. Aquí la cosa puede subir. Obviamente no son videojuegos propios, pero son una posibilidad más que tengo de jugar a un mogollón de títulos. Hablamos de que en Game Pass hay englobados 434 juegos. En el Game Pass de base, ojo, Game Pass de base 434 juegos. Si a eso añades lo que te engloba Ultimate, que es el EA Play, añadimos 91 videojuegos más. Hablamos ya de más de 500 aproximadamente. Es una barbaridad. Y si ya sumas los títulos de Ubisoft que han metido recientemente, pues estamos hablando de que Game Pass podría englobar más bien casi 600 videojuegos. Es una absoluta locura. Y repito, que sé que no son videojuegos míos, que sé que no son videojuegos propios, serían estos que tengo aquí, pero que en resumidas cuentas, en cuanto a lo que se trata de jugar a videojuegos, no es que hayan títulos que me falten, pero bueno, esto es en el caso de Xbox. Vamos a echar un vistazo en el caso de PlayStation. Bien,
Ya sabéis que yo en lo personal no soy tan de jugar en PlayStation, básicamente lo he dejado un poco apartado a lo largo de los últimos años y en fin, pues al final digamos que aquí mi selección de videojuegos es un poco menor en ese sentido. Aquí tengo algunos videojuegos instalados, también, bueno, mi colección aquí no sale completa porque yo en digital la verdad que no compro básicamente nada, debido a los altos precios y la poca oferta que hay realmente para cosas interesantes y novedades exclusivas, que es lo que a mí me interesa de PlayStation. Y en fin, digamos que en este apartado, pues más allá de los más de 100 títulos que tengo comprados en formato físico de su momento, que también es mucho lo que jugar, pues aquí poca cosa puedo enseñaros. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues en los últimos meses, que alguno incluso me ha saltado hasta criticando por eso, me he suscrito un año al PlayStation Plus en su nivel más alto, en su nivel Premium. Un servicio de suscripción que en este caso te engloba lo que voy a enseñaros a continuación. Pasamos por aquí, vamos a la suscripción y vamos a la pestaña de juegos. Aquí pues lo que vais a ver en pantalla es una ola de títulos que también debe de estar en un aproximado a lo que te ofrece Game Pass, ¿vale? Muchos de esos videojuegos están repetidos, muchos de esos videojuegos están ahí, pero sobre todo a mí lo que me interesa es la parte retro, la parte clásica, la parte de los videojuegos añejos estos que han ido añadiendo con el paso de los años, además de algún que otro videojuego independiente que también va llegando aquí y la verdad que me resulta bastante interesante. Pues eso, es una opción bastante grande y lo dicho, si yo me pongo aquí a bajar... Ahora no salen las miniaturas, pero bueno, si yo me pongo aquí a bajar me puedo tirar un rato con el botón pulsado. Es, lo dicho, de locos. Es decir, por videojuegos y posibilidades, yo me he sacado el PlayStation Plus por algo más de 30 euros, entre acumulado de Eneba, comprando tarjetas prepago y oferta. Al final básicamente pienso, mira, realmente si voy a tener la PlayStation para los videojuegos exclusivos que salen cada año, que no están siendo tampoco muy cuantiosos y demás, con una suscripción de estas, por lo menos algunos videojuegos les voy a dar uso. Y lo dicho, entre los acumulados de cashback, saldo a través de Neva, he podido aprovechar para sacar ahí un buen tiempecito, aprovechando también esas ofertas que lo han puesto pues a un precio bastante apetecible. Un año tengo de eso y el año que viene ya veré si renuevo. La cuestión, ¿y qué quiero decir con todo esto? Porque alguno dirá, pero es que esos videojuegos no son tuyos, que me da igual. Son títulos que puedo jugar a un precio accesible y asequible. Eso es lo que a la gente le tiene que entrar en la cabeza. ¿Para qué tenemos las videoconsolas? ¿Para jugar? Pues eso, esa es su función. El cómo juegues y a cuánto juegues es ya una cosa completamente aparte. Pero la cuestión es, ¿realmente vosotros veis la necesidad con ese catálogo de juegos de dar un salto generacional? No. Principalmente porque se ha perdido un concepto por el camino, el concepto de generación, videojuegos atados a una generación. Todo eso que habéis visto es un catálogo al que yo puedo jugar hoy y al que podré jugar mañana en las consolas actuales. Además de todos los videojuegos que se van a lanzar el año que viene, que no quiero adelantarme a eso, no quiero todavía hacer vídeos sobre 2026 y todo lo que tenemos por delante, ya lo haremos, pero... que es una pasada, que es una maldita maravilla el catálogo de videojuegos que tenemos accesible actualmente. Microsoft con su retrocompatibilidad también, por cierto, y Sony PlayStation poco a poco está metiendo videojuegos clásicos aunque tengas o que pagar por ellos o suscribirte aquí. Pero lo dicho, son posibilidades de juego. ¿Vosotros sabéis dónde está la real diferencia con los videojuegos de generaciones pasadas y por qué realmente en el pasado sí hacía falta un salto generacional? Por algo muy sencillo. Mirad, tú cuando te comprabas esto, que es la PlayStation 4, tú cuando te comprabas este dispositivo, ¿sabéis qué es lo que pasaba? Que tú te comprabas esto porque ya no salía nada para el dispositivo anterior. Ya no salía prácticamente nada, tenías que venirte aquí. Tenías que venirte a este sistema, a la Xbox One o a lo que correspondiese. Entonces, ¿eso se aplica a la PS5 o a la Xbox Series? No, no aplica. No aplica. Realmente estamos viendo como muchos de los videojuegos que se lanzan hoy en día también se lanzan para la PS4 y para la Xbox One. Y si esa situación es así ahora, con las consolas actuales, ¿qué no sucederá con las consolas que vienen a futuro? ¿Cuánto creéis que va a durar la generación de la Xbox Series y de la PlayStation 5?
La pregunta es, ¿cuándo realmente va a empezar esa generación? Porque yo todavía no veo ese salto generacional. Y aquí, por supuesto, alguno me hará la pregunta más obvia. GTA 6 es el clavo ardiendo que seguramente muchos pensaréis que debería de ser el salto generacional. O al menos eso es lo que creo que muchos me preguntarían. Si creen que a partir de ahí todo comenzaría realmente a despuntar como se tendría que haber hecho hace años. La realidad es que no. Realmente soy muy pesimista en este asunto. GTA 6 yo creo que va a ser para esta generación lo que Red Dead Redemption 2 fue para la generación pasada. Un estandarte difícil de superar incluso con un salto generacional. A día de hoy vosotros, ¿cuántos videojuegos veis más poderosos que Red Dead Redemption 2? En su globalidad. En un mundo abierto tan gigantesco, tan bonito y tan reactivo como ese. Es una maldita pasada. Y creo que GTA 6 va a ser eso. Pero será la excepción. Será el videojuego único. Será, como quien dice, el faro que nos dice este es el techo de una generación. Pero antes de eso, nada. Algunos se me enfada cuando comento estos temas y no menciono a Nintendo. A ver, Nintendo es que va en otra línea de tiempo. Su generación acaba de empezar. Y de hecho, hay algo bastante interesante entre sus manos. Que sus videojuegos propios, están siendo atados a ese salto generacional. No digo que los videojuegos en sí sean un salto generacional, pero que Donkey Kong Bonanza, los videojuegos anunciados para el año que viene, básicamente todo está atado a Nintendo Switch 2. Realmente Nintendo te crea la necesidad de ese salto generacional, independientemente de sus calidades o de la potencia y de todo ese tipo de cosas. Eso, en el caso de Xbox y de PlayStation, casi no se ha dado. Y no te hablo ya de los videojuegos exclusivos y tal, no, si es que en general estás viendo que se edita todavía muchísimo en Xbox One y en la PlayStation 4. El año que viene ya parece que se está como cortando prácticamente de raíz con la generación pasada, al menos con videojuegos importantes, pero 5 años. Parece que no, pero es que han pasado 5 años y estamos todavía viendo el logotipo de la PS4 y lo vais a ver, por cierto, en el Resident Evil 9, según parece, que es acojonante. Y bueno, pues en esas estamos. Y luego, en cuanto a videojuegos que realmente te representen ese salto generacional, Hellblade 2, Death Stranding 2, Flight Simulator, Ratchet & Clank, no sé, por mencionar alguno que realmente suponga un verdadero salto. No voy a mencionar aquí a Alan Wake 2, que es un videojuego maravilloso, pero que yo ese juego sí que lo concibo, que podría moverlo la Xbox One X, por ejemplo. No sé, cosas así. En resumidas cuentas, que esta generación por videojuegos no es. Podemos jugar a prácticamente todo. Y en cuanto al salto generacional, de momento, pues hay que creerse lo justo y necesario. Pero en fin, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos, que tenéis un montón y muy accesibles. Un saludo.